Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 306, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 14, la fenomenología, 837, Schiller, el mundo de los valores y la persona. El análisis fenomenológico de los aspectos emotivos y prácticos de la conciencia ha sido planteado y desarrollado en la obra de Max Schiller, 1874-1928. Schiller fue profesor en Colonia desde 1919. La muerte, que le sorprendió a los 53 años, interrumpió bruscamente una actividad intensa y fecunda. Su obra más conocida, titulada El formalismo en la ética y la ética material del valor, apareció por vez primera en el Jahrbuch de Husserl entre 1913 y 1916. Pero la obra que constituye su mayor aportación a la filosofía contemporánea es la que se titula Esencia y formas de la simpatía, 1923. Otras obras notables son las siguientes: Lo trascendental y el método psicológico, 1901. El resentimiento y el juicio moral de los valores, 1912. El genio de la guerra y la guerra alemana, 1915. Escritos y esbozos, 2 volúmenes, 1915, segunda edición con el título de Crisis de los Valores, 1919. Guerra y construcción, 1916. Lo eterno en el hombre, 1921. Escritos de sociología y de doctrina de la concepción del mundo, 4 volúmenes, 1923-1924. Las formas del saber y la sociedad, 1926. El puesto del hombre en el cosmos, 1928. Intuición filosófica del mundo, 1928. La idea de la paz y el pacifismo, 1931. Escritos póstumos, 1933. Schiller entiende la fenomenología como la búsqueda de un saber en que los objetos ya no son existencialmente relativos a la vida y a los valores vitales, es decir, de un saber desinteresado y directo, en el que las cosas se dan en su esencia genuina y los objetos se presentan, por así decirlo, en persona, sin intermediarios de presupuestos ni de símbolos. Este saber es para Schiller también la experiencia genuina. La filosofía fenomenológica representa el empirismo y el positivismo bajo la forma más radical. Si se considera fenomenológicamente la experiencia emotiva, los objetos que a tal experiencia se presentan en persona son los valores. La ética de Schiller es, por esta razón, el análisis fenomenológico de la experiencia emotiva, dirigida al objeto de poner en claro los objetos específicos de esta experiencia, o sea, precisamente los valores. Pero como objetos de la experiencia fenomenológica, los valores no son ni bienes ni fines. El bien es la cosa que incorpora un valor. El fin es el término de una aspiración y de una tendencia que puede tener valor como puede no tenerlo. Pero el ser incorporado en una cosa o el ser el término de una tendencia no modifica de modo alguno el ser del valor, que se da en forma directa e inmediata a la experiencia emotiva. Sin embargo, la experiencia emotiva a la cual se revela el valor no es la simple emoción, por ejemplo, un dolor o un placer sensible, sino que es la experiencia intencional, a la que Schiller denomina también intuición emotiva, en la cual el valor se da directamente y por ello tiene con el valor la misma relación que una representación o un concepto tienen con su objeto. El mundo de los valores es, pues, un mundo objetivo, esto es, independientemente del hecho o del acto de su aprehensión, y, como mundo objetivo, tiene sus propias leyes a priori. Estas leyes determinan, en primer lugar, la jerarquía de los valores. Evidentemente, esta jerarquía es completamente independiente de los valores realizados o de las actividades que lo realizan en las experiencias empíricas. La primera modalidad del valor es la serie de los valores de lo agradable y de lo desagradable, a los cuales corresponde la función del sentir sensible con sus modos de gozar y de sufrir. La segunda modalidad es el conjunto de los valores vitales. Abarca todas las cualidades comprendidas entre lo noble y lo vulgar, que corresponden a los modos del sentimiento vital: salud, enfermedad,
vejez y muerte, ascensión y decadencia, agotamiento y exuberancia, etc. Pertenecen a esta modalidad del valor también lo bueno y lo malo, no en el sentido moral, sino en el sentido de la habilidad y de la eficiencia. Por ejemplo, en la frase buen artesano. La tercera modalidad de los valores comprende el campo de los valores espirituales, que son aprendidos por el sentir espiritual. Pertenecen a esta categoría los valores estéticos, bello y feo, los valores jurídicos, que constituyen el fundamento de toda ordenación jurídica en cuanto es independiente de toda ley positiva del Estado o de la comunidad. Los valores del conocimiento puro, como intenta realizarlos la filosofía, que, a diferencia de la ciencia, no está guiada por el fin de dominar los hechos naturales. Aprobar o desaprobar, estimar o menospreciar, simpatizar espiritualmente, son algunos de los actos subjetivos en los cuales se aprenden estos valores. La cuarta y última modalidad de los valores es la de los valores religiosos, que se mueven entre lo sagrado y lo profano. Corresponden a estos valores los sentimientos de beatitud y desesperación, que no han de confundirse con los de la felicidad y de la infelicidad, y que están determinados por la proximidad o alejamiento de lo sagrado en la vida vivida. El acto en que se aprenden los valores de lo sagrado es una determinada especie de amor, a la que es esencial el dirigirse a personas. En la esfera de lo sagrado, el valor genuino es esencialmente un valor personal. Estas cuatro modalidades del valor están ordenadas jerárquicamente. Los valores noble-vulgar son más elevados que los valores agradable-desagradable. Los valores espirituales son más elevados que los vitales. Y los valores de lo sagrado son más elevados que los espirituales. Así como todo valor es aprendido por un acto específico de intuición sentimental, así también la jerarquía de los valores es aprendida por un acto específico, que es el de preferir. Preferir no es escoger, más bien se funda en él. Debemos, indudablemente, escoger el fin que se funda en un valor superior. Pero, para hacerlo, este valor superior debe ser dado en un acto preferencial. El preferir es, por tanto, independiente de cualquier aparición, elección o volición. Naturalmente, no se trata aquí del preferir empírico que concierne a bienes, cosas dotadas de valor, sino del preferir a priori, que se refiere a los valores mismos. El preferir es un acto más originario que el simple sentir los valores. Los valores no son dados originariamente en el sentimiento para que luego intervenga el acto del preferir en la aprehensión de su jerarquía. En tal caso, el preferir podría ser convertido en análogo a una ordenación lógica de los valores. Ordenación que sería deducida o derivada. En realidad, la evidencia de una preferencia es superior y más inmediata que la evidencia sentimental de los valores. Forma parte esencial del carácter superior de ciertos valores su mayor duración. Esto es, el poder de persistir a través del tiempo. La duración forma parte de la esencia de los valores superiores, aunque no se realice o se realice imperfectamente en la experiencia. Un amor o una amistad fundados en el valor de la persona son esencialmente durables, aunque empíricamente pueden durar menos que una simple comunicación de intereses materiales. En tal caso, empero, se dice que no se trataba de un verdadero amor o de una verdadera amistad, con lo que se reconoce que pertenece a la esencia de los valores superiores el tener una duración mayor. Finalmente, el amor y el odio representan el grado más alto de nuestra vida emotiva intencional. Tienen, en esta vida, un lugar absolutamente en sí, y solo por ignorancia de su naturaleza fenomenológica pueden ser enumerados juntamente con la cólera, la ira, el aburrimiento, esto es, con los efectos y los estados del sentimiento. El amor y el odio se diferencian del preferir, en cuanto, mientras éste se dirige intencionadamente a una multiplicidad de valores sentidos, en cambio a ellos les puede ser dado incluso un único valor. Al amor y al odio, en cuanto a actos espontáneos, les corresponde la función de ampliar o restringir el reino del valor accesible a la intuición sentimental. Ampliar o restringir no significa crear o destruir.
ya que los valores existen independientemente de todo ser espiritual determinado. Amor y odio solamente descubren el valor, pero lo descubren aún antes de que él haya sido intuido o preferido, y constituyen, por consiguiente, un movimiento en cuyo proceso se irradian e iluminan valores hasta entonces desconocidos. Como fundada en los valores, la ética es una ética material, que Schiller contrapone a la ética formal de Kant. La objeción de Kant contra la ética material, o sea, que ésta no es posible porque el bien que debería ser asumido en su fundamento sería solamente un fin deseado, y por lo tanto las normas de la ética adoptarían la forma de imperativos hipotéticos. Si deseas esto, haz esto otro. Depende, según Schiller, de la confusión que Kant ha hecho entre los valores y los fines. Los valores no se dan como fines, sino como objetos absolutos que todos instituyen en su orden preferencial con la intuición emotiva. La universalidad y la autonomía de la ética son garantizadas por los valores en este sentido, mientras que no lo serían por valores entendidos simplemente como fines. Sin embargo, la teoría de los valores es para Schiller solamente una introducción a una teoría de la persona, esto es, a una comprensión fenomenológica de la persona humana. Esta personalidad no puede ser interpretada como persona racional, ya que, como puro sujeto de actividad racional, será idéntica en todos los hombres. En cambio, según Schiller, la persona es una unidad esencial, concreta, de actos esencialmente diversos y el fundamento de los mismos. En todo acto vive y actúa toda la persona, pero ésta no se agota en sus actos singulares. Puesto que su modo de ser es el vivir estos actos, no tiene ningún sentido quererla aprisionar en los actos ya vividos. La persona no se identifica tampoco con la conciencia, esto es, con el objeto de la percepción interna, ni con el yo, en cuanto se contrapone al tú o al mundo externo. La palabra ya está estrechamente unida precisamente al tú y al mundo externo. Dios puede ser persona, pero no puede ser yo, porque para él no existe ni un tú ni un mundo externo. La persona obra, va de paseo, etc. El yo no puede hacer estas cosas, aunque se emplea a menudo en estos casos, en el lenguaje común, la palabra yo. Es anterior e indiferente a las contraposiciones yo-tú, yo-mundo externo, psicofísico. La persona tiene como correlato el mundo y, por tanto, a cada persona individual corresponde un mundo individual. Por esto, la verdad metafísica, que es, sin más, la verdad, tiene un contenido diverso según las personas y es una verdad personal. Que así sea, no depende de la relatividad o de la humanidad de la verdad, sino del nexo esencial entre la persona y el mundo. Si cada persona tiene su mundo que vale verdaderamente solo para ella, la idea de un mundo único, idéntico, real, de macrocosmos, que se contraponga a los microcosmos de las personas finitas, implica la idea de una persona espiritual infinita y perfecta, cuyos actos nos son dados en su esencia fenomenológica en los actos de todas las posibles personas finitas. Esta persona debe, para realizar la condición esencial de toda realidad, ser concreta. De esta manera, dice Schiller, la idea de Dios nos es dada juntamente con la identidad y unidad del mundo, sobre el fundamento de una conexión esencial. No se puede afirmar la unidad del mundo real sin la idea de una persona infinita, esto es, de Dios. Pero la conexión entre el mundo real y la idea de Dios es una conexión ideal, que no supone la realidad de Dios. Y, verdaderamente, la realidad de Dios no puede nunca ser puesta por la filosofía, sino solamente por una posible y positiva revelación de Dios en una persona concreta. Forma parte esencial de la persona una relación con el cuerpo orgánico, por la cual ella es inmediatamente dueña de este cuerpo. No es persona quien vive preferentemente en su conciencia corpórea, de manera que se identifique con su contenido. El cuerpo debe ser dado a la persona como una res, como una cosa que, por una parte, no sea absolutamente incapaz de incorporar un valor y por otra, no lo incorpore esencialmente, pero que puede incorporarlo accidentalmente bajo ciertas condiciones. En otros términos, aquella res, que es el cuerpo de la persona, es su propiedad,
y esto constituye también el fundamento de la idea de propiedad en general. Por esto, en la antigua concepción de la esclavitud, el esclavo no estaba considerado como una persona social y era entregado no solo a los demás, sino también a sí mismo como una simple cosa. Sin embargo, se le reconocía al esclavo un alma, una conciencia, y esta es una prueba ulterior de que la persona no se define por tales determinaciones. Tampoco está constituida por el carácter, que es aquella X constante a la que se apela para explicar las acciones particulares de una determinada persona. Si un nombre obra de modo distinto de las deducciones que nosotros hemos sacado de la imagen hipotética de su carácter, no haremos otra cosa, y con razón, que cambiar esta imagen. Pero la persona, según Schiller, no queda comprometida en estos cambios subjetivos de carácter. Tampoco las enfermedades psíquicas que cambian de carácter afectan verdaderamente a la persona. Todo lo que podemos decir en los casos más graves es que la enfermedad nos ha hecho completamente invisible la persona afectada por ella y que, por tanto, no es ya posible un juicio sobre la misma. Pero esta misma afirmación implica el reconocimiento de que la persona está más allá de las transformaciones del carácter y que estas transformaciones no consiguen afectarla. La comprensión de la persona no es, pues, posible a través de sus actos o de sus vivencias, sino al revés. La comprensión de tales actos y experiencias solo es posible a través de la comprensión de la persona, que es su origen. Solamente a través de la inteligencia transida de amor hacia la persona, en su fuente originaria central, se nos hace posible la intuición de su ideal individual esencia valiosa. Este amor comprensivo, como Miguel Ángel dice en un soneto, es el gran artista plástico que de la pluralidad de datos empíricos parciales y a veces de una sola acción, de una sola expresión, llega a sacar las líneas de la esencia valiosa de la persona, de aquella esencia que el conocimiento empírico, histórico y psicológico de su vida nos esconde más que nos revela. Toda persona es una individualidad singular, diversa y distinta de las otras, pero no está nunca encerrada en sí misma. Toda persona se capta a sí misma como miembro de una comunidad de personas. De suerte que la idea de una comunidad está vinculada al significado de la persona no menos que la de un mundo externo e interno. La existencia o la posesión de una comunidad en general no está ni ética ni gnosiológicamente vinculada a la existencia o posición de un mundo corpóreo. Esta es la razón fundamental por la cual las ciencias sociales e históricas permanecen autónomas frente a las ciencias naturales. Sus formaciones conceptuales, tanto las de la contemporaneidad como familia, raza, pueblo, nación, cultura, etc., como las de la sucesión como edad, periodo, etc., pueden constituirse en sí, y por esto nunca remiten a unidades reales científicamente preformadas, como las geográficas, territorios o las biológicas y raciales. La persona finita es esencialmente miembro de una sociedad social, y la unidad social es esencialmente miembro de una más amplia unidad. Esas conexiones esenciales nos obligan a trascender en espíritu toda efectiva y terrena comunidad, o sea, a considerarla como miembro de una comunidad más vasta. Que este acto trascendente encuentre o no después cumplimiento en una experiencia fáctica es indiferente para la esencia de la conciencia social de la persona. El ser de la persona singular se constituye en el interior de la persona y de su mundo, es decir, en la clase particular de los actos singulares. El ser de la persona común se constituye en la clase particular de los actos sociales. El contenido común de todas las vivencias del convivir, respecto al cual el comprender es solamente una subespecie, es el mundo de una comunidad, un mundo común, y su sujeto concreto es una persona común. Por otro lado, el contenido constante de todas las vivencias, que son actos singularizantes y experiencias por sí, es el mundo de un individuo, y su sujeto es la persona singular. Por esto, a toda persona finita pertenecen una persona singular y una persona común, que están en relación recíproca y cuya relación puede ser directamente vivida. A la esencia de esta relación pertenece la conciencia de la persona finita de no poder nunca aprisionar en su totalidad la persona común.
Por otra parte, la persona común no se identifica con la existencia de las personas individuales, que son variables y sustituibles, y abandonan con la muerte o de otro modo su puesto como miembros. La teoría de todas las posibles unidades sociales y esenciales es la sociología filosófica. Las unidades sociales se diferencian entre sí según la clase de valores que toman como fundamento, y Schiller hace corresponder respectivamente a las 4 categorías de valores: la masa, la comunidad vital, la comunidad jurídica, la comunidad de amor.